Primero, era solo un experimento, un código, un tejido, un gen, un sueño, revivir una especie extinta. Decían, ciencia, progreso, control. Pero olvidaron algo. Algunas criaturas no se extinguen, se esconden, en leyendas, en genes, dentro de nosotros. Pensábamos que era solo una bestia, un depredador, un lobo del pasado. Pero era más, mucho más, una entidad que esperaba, con paciencia, con tiempo, y cuando lo despertamos, nos reconoció. Así comenzó. Resucitaron a un hombre lobo. Y ya no hay salvación. Debía ser el mayor logro de la ciencia moderna, un avance observado por los mejores genetistas del mundo, un proyecto financiado por 3 gobiernos, nombre en clave, Lícano. Objetivo oficial, reconstruir el genoma de Canis dirus, el depredador extinto conocido como el lobo terrible. Pero algo salió mal. Todo comenzó en un centro biotecnológico secreto, cerca de los glaciares de Alaska. Ese lugar no aparecía en ningún mapa. Ni siquiera los propios científicos, invitados personalmente, conocían la ubicación exacta. Los llevaban en helicópteros, con los ojos vendados. Allí, en un laboratorio subterráneo, lograron algo más que secuenciar ADN antiguo. Lo fusionaron, con material genético hallado en una cripta vikinga en Escandinavia, donde se encontró un colmillo perfectamente conservado, con restos de tejido aún activo, y entonces comenzó lo inexplicable. El Dr. Levi Morrison, uno de los genetistas, fue el primero en notarlo. En la tercera fase de desarrollo embrionario, el organismo mostraba una regeneración anormalmente rápida. Lesiones fatales. Sanaban en cuestión de horas. Su esqueleto cambiaba de forma, según la luz, y durante ciertas fases del ciclo lunar, incluso en aislamiento total, su actividad se multiplicaba por 20. Esto no es solo un lobo, escribió Morrison en su diario personal. Es otra cosa. Parece que siente, que observa, sin haber nacido aún. Al recién nacido lo llamaron Sujeto 13 LI. Fue el primero, pero no el último. A las 3 semanas, le crecieron garras. A la cuarta, ya no obedecía órdenes. Y al día 45, habló. No eran palabras claras, era un susurro, pero quienes lo oyeron se quedaron en silencio. Algunos, para siempre. Cuando llegaron los observadores del gobierno, la mitad del equipo científico ya había sido trasladada a un centro psiquiátrico, bajo clasificación de riesgo extremo. Los demás rehusaban hablar. Un informe filtrado en la red contenía una sola imagen, una silueta borrosa, al fondo de un pasillo, iluminado por la luz roja de una alarma, con esta nota: no es un animal, es más antiguo que el hombre, y ahora ha despertado. El proyecto Licantro fue oficialmente cerrado el 3 de octubre, pero era mentira. 5 días atrás, un exempleado del complejo, escondido en el sur de Canadá, publicó una serie de archivos de audio. En uno, una respiración pesada, en otro, un aullido, y en el último, una voz. No soy un mito, ustedes me crearon, ahora vivan con ello. Anoche, el sistema de alerta del Parque Territorial de Yukon se activó. Las cámaras captaron una figura, bípedo, 2,60 metros de altura, forma humanoide, velocidad, 72 kilómetros por hora. Un guardabosques que sobrevivió al encuentro describió al ser así. Caminaba como humano, pero su mirada era la de un depredador. Sus ojos, juro que tenían inteligencia. Esta mañana, la comunidad científica está en pánico. La empresa responsable niega su implicación. Las autoridades afirman que los videos son falsos, pero ya circula uno nuevo. Se ve una fuga. Un hombre con bata blanca corre por el pasillo. Tras él, una sombra. Y el mismo susurro. Esto es solo el comienzo. Al cuarto día de la fuga, a 280 kilómetros del laboratorio, habitantes del pueblo de Ingram, población 914 personas,
reportaron haber visto un lobo del tamaño de un caballo cerca del bosque. El animal aún no se ha acercado a las casas, solo observaba, desde la oscuridad, desde la niebla, desde dentro de sí mismo. Uno de los chicos grabó un video corto con su teléfono. La imagen tiembla, es borrosa, pero por un instante, dos ojos brillan al reflejo de la linterna, y luego la cámara gira bruscamente. En los últimos segundos, un grito. Después, silencio. El teléfono fue hallado en la carretera. Del chico, nada. 2 días después, llegó un comunicado oficial de la corporación Biosyn Labs, responsable del proyecto Licánthro. No podemos confirmar la fuga del sujeto, pero aseguramos al público que todos nuestros especímenes están bajo estricta vigilancia. Los rumores y videos en línea son el resultado de manipulaciones digitales y miedo. Por favor, mantengan la calma. Pero esa misma mañana, un cazador local, Garrett Hall, encontró huellas del tamaño de una rueda de coche en el bosque. Junto a ellas, pedazos de pelaje y una mano humana. Mientras tanto, en Durham, el genetista Brian Weller, antiguo miembro del proyecto, realizó una conferencia privada online y dijo: «Esto no fue un accidente, fue una combinación deliberada». Ellos sabían que el ADN encontrado en las tumbas no pertenecía a animales. Había señales de hipermutación, rasgos propios de seres mitológicos. Esto no es un lobo terrible, es un hombre lobo, pero no como lo imaginan. Es el original, el ancestro de todos los mitos. Y si realmente logró escapar, me temo que ya nada se puede revertir. Al mismo tiempo, en las montañas donde se encuentra una de las bases de monitoreo, la señal de radio se interrumpió. Un equipo de emergencia fue enviado. 6 horas después, se recibió un mensaje cifrado. Base destruida. No hay cuerpos, solo marcas. Un símbolo quemado en la pared. Un círculo con garras cruzadas. Él ha vuelto. La transmisión se cortó. Ese fue el último mensaje. El gobierno tuvo que actuar. Esa noche se avistaron helicópteros sobre la Columbia Británica. Según datos satelitales, al menos 6 equipos de respuesta rápida fueron desplegados. Pero al amanecer, ninguno respondió. Solo un dron regresó automáticamente a la base y trajo consigo una grabación. Entre los árboles, una silueta. Humanoide, enorme. Primero caminaba en 4 patas, luego en 2, y miraba directo al lente, y sonrió. Me llamo Daniel Hart, soy periodista del medio independiente Veil Watch, especializado en filtraciones gubernamentales y fenómenos paranormales. Hasta hace poco me consideraba escéptico, pero todo cambió, hace 9 días, cuando recibí un mensaje en mi buzón cifrado, sin remitente, sin título, solo 3 palabras. Lo esconden. Dentro, una memoria USB. En la memoria había acceso al proyecto Licánthro, una carpeta larga, encriptada. Dentro, secuencias de ADN, informes médicos, fotografías de garras, demasiado humanas, y un video. Ese video. La cámara se sacude. La imagen, en blanco y negro. Hora, 2:17 de la mañana. En un pasillo subterráneo, un guardia corre, mirando hacia atrás. Gritos, ruidos metálicos, y de pronto, se detiene. Aparece la criatura, aproximadamente 3 metros de altura. Un cuerpo cubierto de pelo, pero erguido. La cara, deformada, y sus ojos no eran animales. Estaban conscientes, observaban, juzgaban. La cámara cae y se escucha una voz, grave, profunda. Has sido testigo, entonces ahora eres parte de esto. Después de verlo, no dormí durante 3 noches, pero el periodista en mí fue más fuerte que el miedo. Empecé a investigar. Todos los involucrados en el proyecto habían desaparecido o estaban internados. Nadie respondía a mis solicitudes. Y una noche vi 2 figuras en la ventana, 2 desconocidos, con abrigos negros, parados, mirando, sin moverse,
sin hablar. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fueron las señales. En la radio, entre frecuencias, se escuchaba un aullido. En el teléfono, una voz susurraba: «Ya no es un proyecto, es el inicio de una nueva era». Y luego, una noche, desperté. En el techo de mi casa, alguien había dibujado ese símbolo, el círculo con 4 garras. No lo conté a nadie. Hasta hoy. Hasta que grabé este video. Hasta que lo subí a la red. Puedes creerlo o puedes reírte, pero en las últimas 48 horas, 3 ciudades del norte de Canadá han quedado incomunicadas. Según la versión oficial, fallos eléctricos. Pero los satélites detectaron señales biológicas anómalas en esas zonas, señales que no coinciden con ninguna forma de vida conocida. Y yo ya no huyo. Si estás viendo esto, debes saberlo. Él no es una leyenda, no es un lobo, es evolución, la cara oculta de la humanidad, y ya está entre nosotros. Han pasado 17 días desde la fuga del sujeto 13, pero ese número solo está en el papel. En realidad, el tiempo se quebró. Comenzaron a suceder cosas extrañas en todo el mundo. En Polonia, las cámaras de un monasterio captaron la silueta de una criatura enorme frente a la capilla. No entró, solo estaba allí. Y luego se desvaneció, como si nunca hubiera estado. En Francia, un pueblo entero desapareció durante la noche, sin violencia, sin cuerpos, solo huellas, gigantes, profundas, quemadas, como si caminara con el fuego del infierno bajo sus patas. En Chile, habitantes vieron ojos ardientes en la ladera de una montaña. Aseguran que escucharon una voz, en castellano antiguo, aunque nadie lo habla allí. Algo despertó, algo antiguo, sofocado durante siglos, y el sujeto 13 es solo el conducto. Daniel Hart siguió publicando sus investigaciones, pero cada día se volvía más paranoico. En su última transmisión, gritó a la cámara: «No lo entienden, él no está solo, es una infección de la mente, no mata, reescribe, nos convierte en él». La señal se cortó. Esa noche, su casa se incendió. Versión oficial, cortocircuito. Pero uno de sus seguidores logró guardar la grabación. La analizó, cuadro por cuadro. Y en uno aparece una silueta, justo detrás de Daniel, 3,5 metros de altura. Hombros más anchos que el marco de la puerta. Rostro, mitad humano, mitad algo más. Fuentes secretas confirman que la OTAN formó un equipo de emergencia con genetistas, criptozoólogos y analistas militares. Operación Luna Fall, pero llegaron tarde. Hoy, sobre el cielo de Toronto, aparecieron 2 sombras negras, moviendo a velocidad inhumana. Todas las cámaras fueron bloqueadas en un radio de 15 kilómetros. Todo desapareció. Todo, excepto una cosa. Una mujer, desde un edificio alto, tomó una foto accidentalmente con una cámara antigua. En la imagen, un hombre lobo, de pie, sobre el techo, solo, frente a la ciudad. Pero no parecía tener miedo. Miraba hacia abajo y sonreía. Y en algún lugar, en un archivo clasificado, queda una grabación, la que fue eliminada de todos los servidores. Es el protocolo de activación del proyecto Licantro. Al final del video, una voz, la de un científico. No estamos creando un depredador, creamos un espejo, para que la humanidad vea lo que puede llegar a ser, si olvida que es humana. Han pasado 28 días, 4 semanas, que cambiaron todo para siempre. Los continentes guardan silencio. La conexión con el norte de Canadá está completamente perdida. En Estados Unidos se ha decretado el toque de queda. Las ciudades son fortalezas. Drones patrullan los cielos. Y en las calles, en completo silencio, circulan vehículos blindados con ventanas selladas. Quienes están dentro ya no dan entrevistas.
El gobierno finalmente reconoció la existencia de un organismo anómalo, con genoma inestable y capacidades regenerativas extremas. Pero eso es mentira. La verdad es peor. El sujeto 13 no es el único, es el primero, el origen, el punto cero. Y ahora crea a los suyos, no con mordidas, ni con sangre, sino tocando la mente. Las personas han comenzado a escuchar una voz, un susurro, en algún lugar de su cabeza. Llega en sueños, susurra: ya estás cansado de tener miedo, déjame ser tú. En Europa, desapariciones masivas, pueblos sin un solo habitante, solo espejos, y sobre ellos la marca, un círculo, con garras grabadas. En China, silencio total, miles de desaparecidos, zonas cerradas, murallas levantadas en 3 días. Los satélites muestran movimiento dentro del perímetro, formas que ya no parecen humanas, son demasiadas. En Japón, un técnico en una planta nuclear vio algo y activó el protocolo de autodestrucción. Antes de morir, logró enviar un mensaje. No es contagio, es una reconstrucción de la realidad. Ahora, todo el planeta está bajo vigilancia, pero ya no sirve, porque los hombres lobo ya no están en los bosques, están en la señal, en los datos, en la voz del presentador de noticias cuyas pupilas, de pronto, se vuelven verticales, en tu asistente de voz que susurra: ¿lo sientes? Todo está cambiando. La gente está en pánico, la verdad ya no existe, y la mentira es demasiado cómoda. Pero en medio del caos queda una esperanza. Un grupo de 7, sobrevivientes de la fuga, construyeron un refugio bajo tierra, una red de túneles, protegida de las señales. Con ellos queda algo más, una grabación, un archivo, que contiene las últimas horas del proyecto Licantro. En él se escuchan voces y gritos, y entonces el sonido de pasos, pesados, rítmicos, como si alguien caminara sobre metal, con garras. Una de las sobrevivientes, una mujer llamada Riley, dejó un último mensaje. Si estás escuchando esto, significa que seguimos luchando. Aún somos humanos, pero si empiezas a soñar, si oyes una voz, no respondas, no te des la vuelta y, por todo lo sagrado, no lo mires a los ojos. Su nombre es Milo Hunter, exagente de seguridad del complejo Licantro. Él estuvo allí, cuando todo comenzó, cuando las cámaras se apagaron, cuando el primero salió del laboratorio. Sobrevivió, pero algo se rompió dentro de él. Ahora camina por una ciudad muerta, sin autos, sin luz, sin gente, solo susurros y pensamientos que no son suyos. Ya no eres quien eras. Estamos dentro. Puedes elegir. Él intenta silenciarlos. Bebe, grita, golpea su cabeza contra una columna de concreto para desconectarse, aunque sea por un minuto, pero es inútil, porque la oscuridad está adentro, no ordena, convence. En algún lugar, en las catacumbas bajo la ciudad, hay sobrevivientes, una mujer, un adolescente, un excirujano, un anciano con pasado militar. Escuchan transmisiones que atraviesan el ruido, grabaciones de otros, como ellos, señales, pidiendo ayuda, pero a veces, en lugar de una súplica, un aullido, y luego, silencio eterno. Una noche, escuchan una voz. Él viene, está entre ustedes, no lo ataquen, él es su última esperanza. Y entonces, la puerta del refugio sale volando, pero no por una explosión, ni por un golpe. Fue una decisión, desde adentro. Es Milo, cubierto de sangre, pero sus ojos aún son humanos. Dice: sé cómo detenerlo, porque soy parte de él. Pánico. Los sobrevivientes quieren matarlo, pero el anciano, el militar, lo impide. Si alguien sabe cómo vencer a la bestia, es quien se convirtió en ella. Y entonces comienza el camino.
El camino a través de ruinas, a través de bosques, donde las ramas están derretidas por garras, a través de ciudades donde la luz ya no vuelve, por campos donde la luna ya no se refleja en los charcos, porque el cielo nos observa. Y en algún lugar lejano, el que fue llamado Sujeto 13 ya no se oculta. Ha construido una torre, de huesos, de acero, de recuerdos. Se alza hasta las nubes, y desde allí se escucha un aullido, no de una bestia, sino de un pueblo entero. Está formando un ejército, no para conquistar, sino para reiniciar, un mundo donde la debilidad ya no sobreviva, un mundo sin mentiras, un mundo donde quede una sola tribu, la tribu del lobo. Pero por ahora, eso es solo oscuridad en el horizonte. Y Milo camina, sabe que debe llegar a la torre, hasta la cima, y decidir, destruirlo o ocupar su lugar. Milo Hunter ya no huye, graba, esconde su señal en los túneles del viejo metro y transmite en un canal pirata Semana 5. El silencio es más fuerte que las explosiones. Ya no se esconden en los bosques, están en los espejos, en los sueños, en los algoritmos. Mientras tanto, en las noticias. El video viral del supuesto ser sobre un rascacielos es falso. Expertos niegan existencia de hombres lobo. Es un miedo ancestral reactivado por la IA. Presidente de EUYU. Tenemos el control. Pero lo curioso es, todos los funcionarios que firmaron documentos sobre el proyecto Lycanthro renunciaron al mismo tiempo, sin dar explicaciones. En YouTube, Reddit y el Darknet aparecen foros privados donde discuten sobre la transición. Así llaman ahora a lo que está pasando. No es invasión, ni mutación, es cambio de dominio. Un post en el foro Nocturna dice: la humanidad es solo código de prueba. Somos la beta. Ellos son la actualización. Más puros, más honestos, sin concesiones. En el Reino Unido, 17 cámaras de seguridad se desconectan al mismo tiempo. En todas, el último cuadro es una figura con ojos color ámbar al borde de una carretera. Tras eso, el gobierno cancela todas las transmisiones nocturnas. Motivo oficial: optimización digital del sistema de emisión. Un bloguero, bajo el alias Fenrir 777, afirma haber capturado una señal distorsionada, de voz de hombre lobo, y al pasarla por un analizador espectral, el patrón era idéntico al de una secuencia de ADN. No es un sonido, es una orden, no para humanos, sino para aquellos que ya están sintonizados. Milo sigue grabando. No sabe quién recibirá esto. Ni siquiera está seguro de seguir vivo. Pero continúa. No los verás en zoológicos. No caerán en trampas. Porque ellos no son animales. Son espejos. Son el resultado de aquello que intentamos ocultar de nosotros mismos. Última señal captada en Europa. Un satélite registra 9 sombras desplazándose por la ladera de una montaña. No caminaban sobre la tierra, caminaban en el aire, como si la luna las arrastrara, y entonces uno de los satélites se apaga, físicamente, como si algo lo hubiera aplastado desde afuera. No hay final, solo una continuación que nadie puede detener, porque esto ya no es una lucha por sobrevivir, es una prueba de lo que realmente somos. Archivo X07 Lycan Redshift .mov Acceso Canal encriptado Vía Retransmisores en Islandia y Tíbet. Tamaño 207 MB. Formato Video. Grabación incompleta. Comienza con un logo. Genenova. Lycanthro. Level Sigma. Laboratorio. Cámara de vigilancia. Un hombre con bata blanca. Dr. Anders Klein, genetista principal del proyecto. No sabe que la cámara graba el audio y le dice a alguien fuera de cuadro: ¿sabes lo que estamos haciendo? Esto no es un clon, no es un híbrido, no estamos reviviendo un depredador, estamos activando un código, uno que vive en cada uno de nosotros.
enterrado bajo el miedo, bajo la civilización. ¿Lo viste mirar? No nos teme, nos ve como un error. Siguiente secuencia, una criatura recién nacida. La cámara se acerca. A primera vista, parece un cachorro de lobo, pero con aumento, la mandíbula es demasiado flexible, la pupila doble y la piel del pecho marcada con cicatrices simétricas, como si ya hubiera muerto antes. La grabación se corta. Luego, una lectura automática del protocolo de sesión. Atención, signos de inestabilidad en las 7 entidades creadas. Sujeto 1. Se devoró la propia cola, dejando una marca circular. Sujeto 3. Susurró el nombre de un guardia, antes de atacar. Sujeto 5. Desapareció de una celda aislada. La inspección reveló que las paredes estaban intactas. Desapareció a través del acero. Archivo de audio número 04. Título: El corazón de la manada. Grabado de noche en el sector D, se escucha una respiración pesada, lenta, constante. Luego, voces. Él sabe, él siente. No es solo biomasa. Es un recuerdo. ¿Pero de qué? De cómo traicionamos nuestra esencia. Silencio. Garras rasgando el concreto. Después de esa grabación, el proyecto Licánthro recibió la alerta interna. Protocolo A0B. Reloj del juicio final. Pero nadie pudo detenerse. Uno de los desarrolladores, Friedrich Lander, se disparó 3 días después. Antes de morir, escribió en la pared: no creamos un monstruo, eliminamos la barrera. Y ahora, lo más aterrador, todos los que trabajaron en el proyecto desaparecieron. No murieron, no huyeron, simplemente dejaron de existir, sin pasaportes, sin huellas, sin actas de nacimiento, como si nunca hubieran estado aquí. Pero en lo más profundo de la red oscura, en una página quemada de un foro olvidado, queda una imagen, una foto grupal, 14 personas frente a la puerta del laboratorio, y entre ellas, una figura, difusa, borracha, demasiado alta, demasiado consciente. Nadie la reconoce, pero bajo la foto, una frase: él estuvo con nosotros, desde el principio, solo no lo vimos. Entonces todo queda claro. No fue un experimento descontrolado, fue un plan, activado hace miles de años, para recordarnos: no eres la cima de la evolución, eres un accidente, temporal, y el verdadero dueño siempre estuvo ahí, en la sangre, en la noche, en ti. Milo Hunter camina por el túnel, sostiene una linterna con la batería casi muerta. Se acerca al 4º nivel, el nodo más secreto del proyecto Licánthro, jamás mencionado en ninguna filtración. No es un laboratorio, es un archivo, un lugar donde no se almacenaban cuerpos, sino datos, voces, ondas cerebrales, fragmentos de recuerdos de seres que nunca fueron humanos. Mientras tanto, en Ginebra se celebra una cumbre de emergencia de la ONU. Tema: amenaza existencial y políticas de silencio. Un oficial de enlace desde Groenlandia informa: no atacan, esperan. Es como si supieran que el tiempo está de su lado. Decisión inmediata. Proyecto Kunta ALKIRIE. Plan: ataque nuclear subterráneo sincronizado en todas las zonas, con anomalías biológicas confirmadas. Pero no saben lo esencial: las anomalías ya no están allí. Están en las personas, en quienes estaban al lado, en quienes se tomaban selfies, quien tocó las huellas extrañas, quien escuchó la voz en la oscuridad, quien escuchó. Milo encuentra una puerta, un letrero: archivo de la manada, nivel 0. Código 0419. Tiembla, no de frío, sino porque siente que tras esa puerta no hay conocimiento, hay respuestas. Entra. La sala está iluminada por una luz blanca, suave. En el centro, un altar rodeado de pantallas. En ellas, fragmentos de rostros, ancianos, mujeres,
niños, todos miran, en silencio, y en los auriculares, una voz. Hola Milo, sabes quién eres en realidad, ¿verdad? Él no se mueve, pero la grabación sigue. ¿Crees que sobreviviste por suerte? ¿Crees que te elegimos por ser valiente? No. Te elegimos porque en ti algo despertó. Eres la última prueba, el paso final. Si llegas al final, serás el principio. Y en ese momento, un señal sincronizada suena en todo el mundo. Aquellos que antes escuchaban susurros, ahora aúllan. Algunos en oficinas, otros en calles, en escuelas. No se transforman, esperan. Las torres no eran refugios, son repetidores, transmisores, cada una un activador. El señal atraviesa aire, concreto, sangre, despierta lo que estaba dentro. Milo mira la pantalla, aparece su rostro, pero detrás de él, una sombra y una voz. Es hora de elegir. ¿Seguirás siendo humano o te convertirás en lo que siempre debiste ser? Afuera, comienza el aullido de transición. No es solo un sonido, es una decisión. Milo no avanza, ni retrocede, solo mira la pantalla, donde su reflejo empieza a respirar por separado. La voz en los auriculares, más baja, más cercana. ¿Lo sientes? Tu piel ya no es tuya, tus huesos olvidados, pero dentro de ti estamos nosotros, todos nosotros, la manada, el linaje, la verdad. Milo, recuerda lo que no debía recordar, de niño, cuando oyó por primera vez un aullido en el bosque y no tuvo miedo, cuando soñó con montañas cubiertas de sangre y supo que ese era su pasado, cuando mató sin saberlo y lloró, no por culpa, sino por vacío. Ahora lo sabe, no es humano, es un contenedor, o como dijo un científico en una grabación perdida, él es un archivo viviente del origen lobuno. Las torres se activan, una por una. La luna no está llena, pero basta. El mundo tiembla, no por terremotos, sino porque todo empieza a reconocerse. En algún lugar del desierto de Nevada, la gente corre, huye de una sombra, que no hace ruido, pero deja tras de sí olor a ceniza y carne. En Copenhague, una mujer mira al espejo y no ve su reflejo. Susurra, ¿yo también soy parte? Milo sale del archivo, camina, sin prisa, pero donde pisa, el plástico se derrite, el aire vibra, como si temiera su aliento. Ya no es Milo, ni siquiera un hombre lobo, es un puente. Ahora, las manadas no se ocultan, no desgarran carne, ya no lo necesitan, porque los humanos ya no son enemigos, son materia prima. Los pocos sobrevivientes se ocultan en refugios, escriben, susurran por radio. No mata, recolecta, está construyendo un nido para la próxima era. En la cima de la torre, en una ciudad muerta, él, el que fue humano, mira las estrellas y le habla al cielo. Intentaron borrarnos, enterrarnos bajo siglos, llamarnos mitos, pero el lobo no muere, él espera y ahora recuerda todo. Australia, bajo la montaña Uluru, en un viejo búnker militar de la Guerra Fría. Los últimos que no se han rendido se reúnen. Científicos, soldados, niños, un anciano ciego, con voz de chamán, y una mujer, Avenue excriptobióloga. Su padre trabajó en el proyecto Lycanthro. Solo le dejó una frase: si regresan, no luches, comprende. Ava encontró los archivos. Todo estaba allí, desde los primeros experimentos hasta los protocolos de reversión. Pero lo que lee no es un arma, es una oración, en un idioma antiguo, el lenguaje de la manada, primigenio, anterior al alfabeto, compuesto por el ritmo de la respiración, el susurro de los huesos y la memoria de la sangre. Ella comienza a leer en voz alta, no para defenderse, sino para alcanzar, no a la bestia, sino a aquel que vino antes de ella.
Milo, de pie sobre la cima de una torre, en un Nueva York destruido, se detiene. Escucha, a través de las ciudades, a través del viento, a través de toda la oscuridad, que aceptó. No es miedo, no es un llamado, es un recuerdo de quién fue y de que la elección aún es posible. Y desciende, no como un mesías, no como un monstruo, sino como quien recuerda ambos lados. Camina hacia la última señal, hacia el lugar donde humanos y manadas se encontrarán, no para luchar, sino para sostener la mirada. Ava espera. Detrás de ella, niños temblorosos. El pulso del mundo se detiene, y entonces una sombra, aire cálido, un paso. Él entra y se arrodilla. ¿Me llamaban? Y entonces ella entiende. Ya no son enemigos, ni aliados. Son una nueva forma, una nueva estructura, una nueva evolución. No humanos, no bestias. Memoria, elección y voluntad de vivir a través del otro. Han pasado 6 meses. El mundo no se ha recuperado, pero tampoco ha desaparecido. Está transicionando. Los que quedaron en las viejas ciudades viven bajo la luz artificial, pero escuchan los aullidos tras las ventanas, no agresivos, sino rituales, como si alguien llamara, no a la guerra, sino a casa. Las torres ya no arden, ahora son faros de una nueva era. Cada una está llena no de sangre, sino de código. No crean cuerpos clonados, reescriben almas. Milo ya no habla, piensa en Red, y acuden a él aquellos que pueden oírlo. Humanos, hombres lobo, seres sin rostro, niños con ojos dobles. Pero lejos, en el norte helado de Siberia, salió otro. Uno que nunca fue despertado en laboratorio. Uno que creció solo, sin genetistas, sin código, puro y opuesto. Se hace llamar el fragmento del primer siglo. Y cree que el ser humano es un error que no debe integrarse. Comienza a reunir un ejército, no de mutantes, sino de rechazados, aquellos que no aceptaron lo nuevo, que destruyen todo lo que huele a compromiso. Así comienza una nueva noche, no una noche de matanza, sino de ideologías. Ya no se trata de fuerza, sino de cuál susurro es más fuerte, cuál verdad más antigua, y quién hablará primero con la luna. Cuando la luna calla, noche, demasiado oscura, incluso para aquellos que ven en la oscuridad. En la frontera del viejo continente, en un campo muerto, donde no queda ni un solo árbol, se encuentran dos. Milo, el que fue humano, el que eligió, el que se convirtió en puente, y el fragmento del primer siglo, aquel que vino antes de todos, aquel que jamás olvidó que el hombre es solo un error del lobo. No hablan, las palabras no significan nada, el mundo alrededor se detiene, los pájaros caen muertos, los vientos descienden a la tierra y hasta la luna se da la vuelta. El primero ataca, su velocidad no es humana, su cuerpo no es físico, cada uno de sus movimientos es un destello del pasado, un pasado donde la humanidad aún no era más que un sueño sin nacer. Pero Milo no retrocede, no lucha, se transforma, se convierte en algo más que un hombre lobo, menos que un dios, pero justo lo suficiente para que la memoria de la sangre se convierta en arma. Recuerda a toda la manada, cada nombre, cada sacrificio, cada noche en la que el lobo eligió no matar, y respira, y con su aliento, la montaña se convierte en ceniza. La batalla no dura minutos, ni horas, dura generaciones, hasta que al final solo quedan dos siluetas, una de pie, la otra desvaneciéndose, y una voz escuchada en toda la tierra. El lobo no caza por sangre, caza por equilibrio, y tú estabas demasiado hambriento. Silencio, y luego llanto, no de niños ni de bestias, sino de la humanidad, por última vez,
porque desde esa noche los humanos no desaparecieron, cambiaron, aún tienen manos, voces, sueños, pero dentro de cada uno late el bosque. Y en el horizonte vuelve a salir el sol, y por primera vez en 1000 años, los lobos no se esconden de la luz. Y si escuchas, muy profundamente, en el centro mismo de la noche, no oirás un aullido, oirás una respiración, compartida, nueva, viva. El mundo ya no es el mismo, no destruido, no salvado, despierto. Los humanos ya no temen a la oscuridad, porque ella vive en ellos, y ellos en ella. Algunos lo llaman el fin, otros una nueva evolución, pero para quienes aún escuchan el aullido a través del concreto, es solo un regreso a casa. Nadie sabe lo que vendrá después, pero una cosa es segura, el lobo ya no se oculta, camina a tu lado, te observa, espera, y si alguna vez sientes que tu corazón late con un ritmo que no comprendes, tal vez no eres tú quien mira al bosque, sino el bosque que te está mirando a ti.